Rolando Colchado Valenzuela y la retrospectiva, disculpe, retrospectiva financiera. Adelante, Rolando. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días, amigas y amigos. Pues ahorita que estamos iniciando el periodo de campaña de los candidatos que quieren contender por la presidencia de la República, es importante analizar cuáles son sus promesas, pero principalmente es importante conocer a través de qué recursos van a financiar sus campañas, porque desafortunadamente en base a la experiencia, sobre todo a partir de Luis Echeverría, cada año el gobierno capta más ingresos con el empobrecimiento de la población, lo cual ya se refleja en la inseguridad, en la salud de los mexicanos y en su economía. Entonces, es importante que el nuevo presidente tenga visión con objeto de que pueda tomar las decisiones adecuadas. Una gente, para que tenga visión, requiere que pueda ver más allá de sí mismo. Y un ejemplo que voy a poner sobre una persona que tuvo mucha visión y que cambió no solo la economía de China, sino la economía del mundo, fue el presidente de China, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping inició como presidente ante un país en bancarrota, con más de 1,000 millones de habitantes, con ingresos per cápita de menos de $200. Y imagínense poder subsistir con el equivalente a 40 pesos, 50 pesos por día, sin infraestructura, con alto índice de analfabetismo. Sin embargo, analizando a su población y a la situación económica, Deng Xiaoping sabía que no podía obtener muchos recursos directamente de su pueblo. Entonces, como buen visionario, visualizó que si en China había pocos recursos, en el mundo existían muchos. Si recordamos la primera entrevista que le hicieron a Deng Xiaoping, le preguntaron que qué era mejor, si el capitalismo o el socialismo, y él comentó que los dos tenían cosas buenas. Sin embargo, él lo que iba a hacer era aprovechar todos los ingresos que los capitalistas habían generado para el desarrollo de China. Y entonces visualizó que a través de establecer las condiciones adecuadas para atraer inversiones de todo el mundo y hacer más competitivos a sus empresas, él mismo tomó el timón de su país. Y si podemos ver un cuadro, estas son cifras reales tomadas del Fondo Monetario Internacional que el gobierno de China les envía. Deng Xiaoping inició en 1979. Si se fijan, en 1978, en la columna 10, el yuan estaba sobrevaluado a 1.41, pero a partir de que tomó la presidencia empezó a devaluar en mayor proporción a la inflación. En la columna 12 tenemos los porcentajes de devaluación del yuan y en la columna 11 el porcentaje de inflación. Entonces, si observan en la columna 12, empezó a devaluar en mayor proporción a la inflación, pero cuidando que la inflación no se disparara, con objeto de evitar que manejara o se utilizara que la inflación generara una espiral inflacionaria, la cual es muy difícil controlar. Miren, por ejemplo, en el 84 devaluó el 41.13, su inflación nada más fue el 2.67, pero al año siguiente ya la inflación aumentó al 11.87. Así se fue año con año, él mismo tomando el control de su tipo de cambio. Pero en China un gobierno dura 10 años, entonces no únicamente realizó las acciones para abaratar todos los productos chinos, sino que instruyó a su sucesor Deng Xiaoping para que él continuara. Entonces, a través de 15 años, la última devaluación importante en China fue en enero de 94, devaluaron el 43.40, y entonces ya el yuan estaba subvaluado un 68.52.
¿Esto qué significa? Que yo podía producir 3 artículos en China por el costo que me costaría producir en Estados Unidos un solo artículo. Si nos vamos a al siguiente cuadro, en ese cuadro, en la columna 2 es el país, lo tengo clasificado de los países con mayor sobrevaluación, que en este caso es España, a los países más subvaluados. En la columna 3 está la inflación acumulada del 31 de diciembre de 1971 al 31 de diciembre del 2016. Y vean y observen, por ejemplo, la inflación acumulada de Brasil o de Argentina, y a pesar de su inflación, el real brasileño estaba subvaluado un 42.99. Fue la etapa en la que Brasil parecía la maravilla del siglo en el aspecto económico. Hago 2 análisis, uno al 2007. ¿Por qué al 2007? Porque en el 2007 el euro se sobrevaluó con relación al dólar más de un 50%. He comentado que cuando un país sobrevalúa su moneda, se encarecen sus precios por efecto de 2 causas. Una de ellas es la inflación y otra es la sobrevaluación. El que la zona euro hubiera sobrevaluado su moneda originó que tuvieran un incremento en la tasa de desocupación a porcentajes ni en la posguerra habían tenido. Entonces España quedó sobrevaluado el 96.02. Para entender un poquito más, yo tomo el ejemplo de México. Si en México el 31 de diciembre de 2007 hubiéramos estado sobrevaluado un 96%, mi tipo de cambio sería 7.40. Con eso, si yo produzco un artículo que me cuesta 1,000 pesos, para poder absorber el costo necesito solicitar o vender ese producto por lo menos a $135.14. Si nos vamos a China, vemos que para que México en 2007 hubiera estado subvaluado el 62.97, su tipo de cambio hubiera sido de 39.19. Con ese tipo de cambio, con $25 cubro mi costo. Si dividimos los 135 entre los 25, significa que yo podía producir 5.3 artículos en China con el costo que me costaría producir un solo bien en España. Entonces, a través de esa mecánica, China fue abaratando sus productos y fue captando ingresos de inversionistas de todas partes del mundo y a su vez haciendo más competitivas sus empresas. En este momento las técnicas de producción, los sistemas, las fábricas modernas, nada pueden hacer ante los precios de China. Producen un equipo en $1,000 y China lo puede vender en $300. ¿Cómo le hace? Pues en que fue devaluando en mayor proporción a la inflación. Para que me pueda expresar un poquito en forma más clara, les voy a poner un ejemplo de la vida real. En una época en la que yo prestaba mis servicios a Televisa. En esa época, en 1982, les estoy hablando de 1982, el país se quedó sin divisas. La crisis del 82. Comprar refacciones que se necesitaban importar y mantener las cámaras funcionando, el señor Emilio Azcárraga nos dio instrucciones para que se compraran exportadoras. Una exportadora que compramos se llamaba Exportaciones y Representaciones SADCB, que casualmente sus propietarios son los socios de la empresa donde actualmente presto mis servicios. Entonces, nos vendieron esa empresa porque esa empresa perdía, pero cuando pasó a Televisa, eran los mismos trabajadores, la misma planta, la misma ubicación, el mismo mercado. En lugar de tener pérdidas, teníamos altas utilidades. Se redujo el precio en los Estados Unidos de los productos a 50% y se mejoró la calidad de los productos. ¿Qué ocasionó ese cambio? Pues es muy sencillo. Esa empresa, cuando estaba en poder de los anteriores propietarios,
el tipo de cambio era de 26 pesos por dólar. Con 26 pesos no lograban cubrir sus costos y sus gastos. Pero ya cuando el tipo de cambio era de 150 pesos por dólar. 150 pesos se cubrían los costos, se podían reducir los precios en el extranjero y se podía mejorar la calidad. Claro. Y aumentar los sueldos a los trabajadores, y era la misma empresa. ¿Qué fue lo que cambió, que hizo competitiva la empresa? La devaluación, que muchas veces, a pesar de que genera muchos problemas, también ofrece muchas oportunidades. Así es. Yo siento que quien sea presidente de la República debe de pensar que la historia le ofrece una oportunidad importantísima para trascender. De nada le sirve todo el dinero que pueda captar, porque la vida es muy corta y a fin de cuentas son bienes que son prestados. Llega un momento en que pues, se tiene que ir, y cuando se va no se lleva ni una sola de sus pestañas. Así es, Rolando. Por cierto que esta mañana, fíjate, está depreciando el peso, 5 centavos, está más alto el dólar que al cierre de ayer. Está en 19.55 promedio a la venta en sucursales bancarias de aquí de la Ciudad de México. Esto en reacción, platicábamos hace un momento, de la reforma fiscal que ya le fue aprobada a Donald Trump en Estados Unidos y que pues puede tener algunas consecuencias aquí para nosotros que como dice el título de tu libro, aquí seguimos durmiendo, Rolando. Sí, pero mira, de hecho es otra cosa que ahorita en esta explicación quiero mencionar lo que están haciendo en Estados Unidos. Volviendo a lo que es quien tiene la oportunidad de tener la presidencia de la República y de que pueda trascender, logrando beneficios para sus gobernados, pero aparte él puede seguir teniendo muchísimos recursos y muchísimo dinero, porque a través de la disminución de precios de lo que un país produce, pues las inversiones llegan, se crean fuentes de trabajo, nuevos empleos, se amplía la base de impuestos y la gente tiene mucho más dinero. Hay una reflexión de Gilbert Shaw que se me hace muy interesante. Dice: la vida para mí no es una vela que se apaga, es más bien una espléndida antorcha que sostengo en mis manos por un momento y quiero que arda con la máxima claridad posible antes de entregarla a las futuras generaciones. Ojalá y nuestro próximo presidente pueda buscar trascender en la historia y olvidarse del enriquecimiento, del cual de todas formas lo va a tener un presidente, nunca puede ser pobre. Ahora, volviendo a los Estados Unidos y a lo que está haciendo para reducir las tasas de impuestos, por un lado, ellos están reduciendo sus impuestos, con lo cual le puede generar un perjuicio a México, porque México sus precios van a estar aparentemente más elevados que los norteamericanos. Sin embargo, observa lo que pasó con el tipo de cambio. Se fue de 18.90 a 19.50, casi un peso se movió. Con eso los productos mexicanos se abarataron. Entonces, el efecto favorable de los impuestos en Estados Unidos lo está compensando el ajuste en el tipo de cambio. Lo importante es que esto lo puedan entender nuestras autoridades. Por ejemplo, lo he comentado muchas veces, es un error que el tipo de cambio lo maneje la oferta y la demanda, porque el tipo de cambio no son cacahuates, ni son calabazas, ni es una mercancía. Sí, claro. Es un instrumento poderosísimo para ajustar la inflación y para reducir los precios de todo lo que un país produce en el extranjero. Así es. De lo que no están viendo ni los expertos ni los premios Nobel es que lo importante se está realizando en la dimensión de la globalización y únicamente están viendo en la parte interna. Les pasa lo que las avestruces, o sea, están en la guerra, pero con la cabeza metida en el hoyo y con todo el cuerpo de fuera. De eso se ha aprovechado China y cada vez quiebra más empresas y cada vez aumenta más la inseguridad. Estados Unidos ya tiene un déficit altísimo, es el país con mayor déficit comercial. Sí, la deuda además que tiene, el 98% del PIB, imagínate, están prácticamente hipotecados, ¿no? Prácticamente están vendidos a China, que es su principal acreedor, justamente. No, Estados Unidos ya está tronado, o sea, con esos déficits está
subiendo artificialmente. Pero, y aparte, como comentaba, es muy vulnerable su economía porque ellos no pueden devaluar. En México, si se sobrevalúa por efecto de la inflación, quiera o no quiera, ocurre una devaluación, automáticamente se reducen los precios y la economía se empieza a recuperar. Eso pasa en todo el mundo y lo puedo demostrar con mis cifras y con mis números, que son un método científico, que pues, es correcto y perfectamente demostrable los puntos y las causas que comento, por lo cual el mundo está perdiendo sus empresas y está perdiendo guerra comercial. Pues vamos a ver qué pasa aquí, Rolando. Difícilmente los legisladores podrán sacar adelante una buena reforma fiscal. El panorama es complicado. La satanización que hay hacia el IVA al consumo, que es uno de los impuestos más equitativos, está prácticamente condenado al destierro. Y pues difícilmente bajarán ante la situación de déficit que también tenemos aquí. El impuesto sobre la renta no parecen entenderlo estos señores legisladores, pero aquí estaremos siguiendo contigo y analizando el pasado reciente, los errores y lo que viene, querido Rolando, si tú gustas. No, lo que viene es una situación complicada para México, muy pero complicada, también con muchas oportunidades. Si no se firma el tratado, vamos a tener un efecto muy fuerte en el tipo de cambio. Así es. Tenemos que aceptar los efectos, lógicamente que nos va a afectar, de que se devalúe en forma importante el tipo de cambio. Pero también tenemos la oportunidad de hacer lo que hizo China, abaratarse y lograr que inversiones de muchas partes del mundo vengan a México. México tiene una posición estratégica privilegiada, un clima que pocos países lo tienen. Ojalá lo lleguen a entender algún día los tomadores de decisiones, mi querido Rolando. Muchísimas gracias como siempre por tu paciencia, por tu disposición y por acompañarnos también en este proyecto aquí en Disyuntiva TV, que es tu casa y del cual tú formas parte importante, mi querido Rolando. Todas las bendiciones, los parabienes, la salud. La semana que entra estaremos descansando, dejando descansar a los disyuntivanautas y reanudando labores la primera semana de enero, si no tienes inconveniente, querido Rolando. Claro que no. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, a todo tu equipo. Al contrario, estamos muy agradecidos, igualmente de parte del auditorio. ¿Algo que quieras agregar para redondear, mi querido? De hecho, siento que es lo más importante, ¿no?, que he tratado de transmitir. Perfecto. Claro que sí, ¿no? Lo has hecho y muy bien, querido Orlando. Muchísimas gracias, un abrazo y también pues estás convocado aquí el próximo viernes a nuestra emisión especial de cierre de transmisiones 2017. Gracias, Rolando, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Gracias, un abrazo, el contador público Rolando Colchado Valenzuela. Vamos a hacer un corte, continuamos aquí en Disyuntiva.